Hermanos, muy buenos días o buenas tardes ya. Ya estamos en el mediodía, delante del mediodía. Que Dios les bendiga. Es una bendición poder estar reunidos nuevamente, alabando a nuestro Dios y aprendiendo también de su palabra. A pesar de las circunstancias, ustedes saben que en estos días ha habido un poquito de dificultad para nosotros debido a alguna enfermedad, pero bendito sea Dios que podemos hacer esto, podemos reunirnos y podemos escuchar su palabra y ser alimentados de su palabra. Esto es un privilegio tremendo que nosotros tenemos y yo no quisiera que ustedes nunca dejaran de considerarlo. El reunirse para estudiar la palabra de Dios, ya sea presencialmente o virtualmente como lo estamos haciendo ahorita, es un regalo del Señor, es un privilegio que no todo el mundo lo tiene y que nosotros por la gracia y por el amor de Dios lo tenemos. Así que disfrutémoslo, valoremos este regalo que Dios nos da y pidámosle que sea su Santo Espíritu el que nos enseñe y el que nos hable. Como siempre, aunque ya hemos leído la palabra de Dios, vamos a leer nuevamente el texto en el que está basado este mensaje, que está en Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 11. Es un pasaje realmente corto. Vamos a leerlo nuevamente. Acompáñenme, por favor. Dice así la palabra de Dios. Repito, Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 11. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Así, versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Oremos, hermanos. Padre amado, gracias nuevamente por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta palabra que nos llena, que nos inspira, que nos instruye, que nos alimenta. Gracias, Señor, porque sabemos que además de que tenemos tu palabra y ese ya es un regalo invaluable, además tenemos la presencia de tu Santo Espíritu en medio de nosotros, instruyéndonos, enseñándonos, guiándonos, dando dirección. Gracias, Señor. Padre, te rogamos en esta tarde, te suplicamos como iglesia, que tú nos hables, que tú hables a nuestro corazón, que tú hables a nuestro entendimiento, que tú hables a nuestro espíritu. Señor, que nos enseñes a ser estudiantes, estudiosos de tu palabra, pero no solamente eso, Señor, que podamos ser hacedores de ella, que tu palabra se encarne en nosotros, que viva en nosotros, y que nosotros vivamos en ella. Nos ponemos en tus manos. Me pongo en tus manos una vez más, Señor, y te pido que tú hables a cada una de las personas que están escuchando este mensaje. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, hemos venido hablando durante ya varias semanas de un tema que yo espero que ustedes en este momento ya tengan bien presente o que recuerden bien. Hemos estado hablando del crecimiento.
Tomamos todavía uno de los últimos mensajes de la época navideña, a donde en Lucas capítulo 2 se habla de que el Señor Jesucristo crecía en estatura, crecía en gracia y crecía también en conocimiento y en sabiduría. Lo hemos tomado como un modelo de lo que es el crecimiento armónico en la vida del creyente y en la vida de la iglesia. Y hemos venido hablando de lo que es crecer en sabiduría, de lo que es crecer en conocimiento. Hemos hablado de lo que es crecer en gracia. Y hoy vamos a seguir hablando un poco todavía de ese crecimiento que es el crecimiento espiritual. Realmente crecer en sabiduría y en conocimiento y crecer en gracia es algo que va de la mano. Y cuando hablamos de la iglesia, crecer en conocimiento, en sabiduría y en gracia es algo que va a traer como consecuencia normal y como consecuencia sana el crecer en número, es decir, el crecer en tamaño también. Así que hoy yo me voy a apoyar en este pasaje que acabamos de leer hace un momento. Nos vamos a acercar a esa porción para aprender algo más sobre lo que es el crecimiento. Esta carta primera de Corintios, que es en la que nos estamos basando el día de hoy, recordemos que es una carta que el apóstol Pablo escribe por ahí del año 55 después de Cristo, que la escribe desde Éfeso, una ciudad en la cual él estuvo alrededor de tres años y cuya iglesia fundó en su tercer viaje misionero. Desde ahí la escribe y se le escribe a la iglesia que está en Corinto, una iglesia que él había fundado unos tal vez 2 o 3 años antes de que escribiera la carta. Él en Corinto estuvo durante año y medio, durante 18 meses, fundando e instruyendo a la iglesia que estaba ahí. La ciudad de Corinto, recordémoslo también, era una ciudad cosmopolita en aquel tiempo. Por cierto, Éfeso, de donde escribía Pablo, y Corinto estaban casi una enfrente de la otra, divididos por el mar Egeo. A la fecha donde estaba Éfeso, hoy es Turquía, donde sigue estando Corinto, que todavía se llama Corinto, es Grecia, pero estaban una enfrente de la otra, no muy distantes, solamente separadas por el mar Egeo. Y Corinto había llegado a ser una ciudad que incluso había desplazado a Atenas. Atenas es la capital de Grecia todavía hasta la actualidad. Pero en ese tiempo Corinto había desplazado a Atenas en cuanto a importancia, en cuanto a ser una ciudad cosmopolita, una ciudad culta, una ciudad con muchas corrientes filosóficas, pero una ciudad con una tremenda inmoralidad. Ahí se encontraba un templo a Afrodita, la diosa del amor, a donde se practicaba abiertamente la prostitución, tanto de hombres como de mujeres. Había múltiples escuelas filosóficas y ese era el ambiente en el que se estaba desarrollando esta nueva iglesia formada casi exclusivamente por gentiles, es decir, por no judíos. Así que después de unos 2 años, tal vez 2 o 3 años, de que Pablo ya no había estado ahí con ellos, les escribe un par de cartas que tienen que ver con tratar de corregir situaciones que la iglesia de Corinto estaba viviendo y que evidentemente no eran agradables delante de Dios. Pero bueno, no queremos hablar de historia, no estamos hablando de historia. Lo que nos interesa es cuál es el mensaje que el Espíritu Santo a través de Pablo le está dando a la iglesia de Corinto y que hoy lo podemos recibir como un mensaje del mismo Espíritu Santo para nosotros, para nuestra iglesia, para la iglesia del siglo XXI en Latinoamérica, pero específicamente para la iglesia Fuente de Vida en la colonia Renacimiento en la ciudad de Jalapa, Veracruz, en México. Eso es lo que nos interesa, cómo esto nos habla a nosotros, cómo esta parte de la palabra nos habla a nosotros. Bien, y dice el texto que acabamos de leer, de manera que yo, hermanos, y ahí me detengo,
Fíjense, y necesito aclarar esto, por lo que enseguida Pablo le va a decir a esta iglesia que les llama hermanos, adelphoi en griego. Aunque ahorita les va a decir algunas cosas que no suenan muy halagadoras para ellos, y por eso lo quiero aclarar desde el principio, ellos son hermanos en la fe, ellos son hermanos en Cristo. No le está hablando a gente inconversa, no le está hablando a judíos o a gentiles que todavía no conocen del evangelio de Jesucristo. Les está hablando a hermanos en Cristo. Ellos no son del mundo, ya no son del mundo. A diferencia de lo que leímos hace 8 días en Gálatas capítulo 5, versículo 21, a donde a aquellos que les escribe de Galacia o a algunos de los que estaban en aquella iglesia de Galacia, les advierte después de hablarles de las obras de la carne, diciéndoles que los que practicaban tales cosas no heredarían el reino de Dios, es decir, dando a entender que algunos de los que estaban entre ellos y que practicaban tales cosas, hablaba de adulterio, de fornicación, de inmundicia, de idolatría, de hechicería, de herejías, de contiendas, de disensiones, en fin, les dice, no heredarán el reino de Dios, el reino de los cielos. Aquí, aunque se va a referir a algunas características muy similares a las que mencionó en Gálatas, sin embargo, son hermanos, son adelfos, son hermanos en Cristo. Así que déjenme terminar de leer el versículo 1. Así que, hermanos, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aquí la palabra carnales o el término carnales no se refiere tanto a los que practican las obras de la carne, si bien la palabra en griego es la misma, que viene de sarx, que es carne, ya sea carne en el sentido físico, en el sentido literal, o carne en el sentido figurado, como hablando de lo pecaminoso, de lo malo. Aunque la palabra usada es la misma, el contexto es diferente y podemos entender que no se refiere tanto a personas que vivan practicando las obras de la carne, sino a personas inmaduras. Por eso yo creo que correctamente la traducción NBI, Nueva Versión Internacional, traduce en esta parte como a inmaduros, como a carnales, pero como a inmaduros. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Más adelante en la misma carta, capítulo 14, versículo 20 de Primera de Corintios, Pablo amplía un poco más a qué se refiere cuando él dice ahí, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Es decir, cuando dice, les tuve que hablar como a niños en Cristo, está hablando como a niños en el sentido de inmaduros. Más adelante vamos a escuchar que se menciona Apolos, ¿sí? Y casualmente uno de los probables autores de la carta a los hebreos, otra carta del Nuevo Testamento, que no se sabe bien quién es su autor, pero uno de los que se mencionan como autores es Apolos. Y lo menciono porque en la carta a los hebreos, capítulo 5, versículos 12 al 14, menciona una idea muy similar que nos dice, bueno, si fue Apolos el que escribió Hebreos, tal vez estaba acordando de esto que Pablo les había escrito a los corintios, o si fue el mismo Pablo, estaba tomando la misma enseñanza. Escuchen lo que dice Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14, y si lo pueden buscar en sus Biblias y leerlo mejor todavía. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño.
pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aparentemente esto de los creyentes inmaduros y de los creyentes niños en ese sentido, ahorita voy a ampliar todavía un poquito más a qué se refiere esta expresión de niños, pero aparentemente no era exclusivo de la iglesia en Corinto, porque también lo menciona Pablo de alguna manera en la carta que le escribe ahora a los Efesios, a donde estaba él cuando le escribe a los Corintios. Más adelante escribe una carta también a los Efesios y en el capítulo 4, versículo 14, dice, hablando del crecimiento precisamente de la iglesia, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dios, amados hermanos, no quiere que nosotros seamos niños fluctuantes. No quiere que nosotros seamos niños inmaduros en la fe. Porque el niño inmaduro es un niño fluctuante que puede ser llevado, como dice aquí en Corintios, en Efesios, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Qué lamentable es cuando hay cristianos que ya debiendo ser maduros en la fe, porque ya tienen algunos años caminando en la fe, hay algunos que todavía se van tras de doctrinas heréticas totalmente o tras de doctrinas equivocadas totalmente. Qué lamentable es cuando uno se entera de que algún hermano que ya tenía años en la fe y luego resulta que nos encontramos que son mormones o que son testigos de Jehová. Y menciono a estas dos estos dos movimientos. No quiero ser irrespetuoso porque conozco gente de ambos movimientos a los cuales respeto y puedo decir algunos de ellos a los cuales amo y quiero ser respetuoso con ellos, pero en el nombre del Señor les puedo decir a quienes me escuchen y que pertenezcan a estos movimientos, tuercen las escrituras. Entonces, aquí en Efesios les está diciendo, no seamos más niños fluctuantes, llevados por doquier doctrina extraña, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. A esa clase de niños es a la que se refiere el apóstol Pablo, o más bien dicho, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, cuando dice, no les he podido hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. En el versículo 2 dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. La leche de la que Pablo habla aquí es una alegoría para referirse a los rudimentos de la palabra de Dios, a los rudimentos de la fe. Miren, hermanos, cuando alguien viene a Cristo, cuando alguien acaba de recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, se acaba de convertir al Dios verdadero, a Cristo, es un recién nacido. Y eso es algo bueno. Y un recién nacido, igual que ocurre en el sentido literal con los seres humanos, no puede alimentarse solo, hay que alimentarlo. Y no lo podemos alimentar con cualquier alimento. Uno no le puede dar un pozole a un recién nacido, uno no le puede dar una pancita de res, uno no le puede dar unos tlacoyos. No se puede, tiene que ser alimentado con leche. Y tiene que ser alimentado porque ese es el alimento que va a poder digerir y que lo va a nutrir y que le va a permitir crecer. Un niño en Cristo es alguien inmaduro espiritualmente, inmaduro en su fe, porque su fe acaba de nacer. Y entonces tenemos que instruirlo en los rudimentos de la palabra de Dios, como Hebreos capítulo 5 lo menciona y lo leímos hace un momento, los rudimentos de la fe.
Y tenemos que enseñarles que la Biblia es la palabra de Dios. Tenemos que enseñarles cómo está estructurada la Biblia, qué es lo que enseña la Escritura. Tenemos que enseñarles que solamente Cristo salva y que fuera de Jesucristo no hay salvación. Tenemos que enseñarle que el perdón de los pecados es algo que el Señor Jesucristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario y que solamente a través de Él podemos encontrar restauración y perdón. Tenemos que enseñarles que el Señor Jesucristo resucitó al tercer día, que estuvo entre los suyos todavía durante 40 días, que después ascendió a los cielos y que Él prometió que vendría un día nuevamente de los cielos y entre las nubes. Si ustedes han leído el credo de los apóstoles, bueno, esos son los rudimentos de la fe. Eso es lo básico de nuestra fe. El credo, el yo creo en esto, es lo básico de nuestra fe. Y un recién nacido en Cristo tiene que ser instruido en esto. Pero si tenemos, no quiero decir número de años porque no sé, pero si tenemos, yo les diría más de 2 años en la fe y todavía no hemos entendido ni siquiera esos rudimentos de la fe, entonces es que tenemos algún problema. Si un niño ya tiene 7 años de edad y todavía lo tienen que alimentar únicamente con leche materna, ese niño tiene algún problema. Si aún no puede comer comida sólida, es que tiene algún problema de salud y algún problema serio. Pasa lo mismo con los creyentes. Si después de algunos años nosotros seguimos todavía en la inmadurez y en la incapacidad de crecer sanamente, algo está pasando en nuestra vida. Y hermanos, en nuestras iglesias, en la iglesia de Jesucristo en general, muchas veces nos encontramos con hermanos, porque son hermanos en Cristo, pero que viven así, que viven de esa manera. Hay otro tipo de creyente al cual Pablo se refiere también en esta carta. Pero antes de hablar de ellos, de ese tipo de creyentes, déjenme decirles que en este mismo texto que estamos leyendo, Pablo a partir del versículo 3 comienza a dar como ejemplo solamente una evidencia de lo que significa ser niño o ser inmaduro en Cristo. Dice el versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Uno de los síntomas más frecuentes de la inmadurez espiritual es cuando ponemos nuestros ojos en la persona y no en el Señor Jesucristo. Cuando ponemos nuestros ojos en el pastor, en el líder, en el predicador y decimos, como él no hay otro, ¿verdad? Si a él algo le ocurriera o si él se fuera o si él cayera, quién sabe qué haríamos. Cuidado cuando tenemos ese pensamiento, porque entonces estamos poniendo nuestros ojos, nuestra mira en el hombre y no en Dios. Y eso es tremendamente peligroso para las iglesias. Por eso es que yo creo que en las iglesias los liderazgos deben de ser renovados cada determinado tiempo. El pastor Joel Sierra de Monterrey, pastor bautista, él escribe un himno hermoso que se llama La Canción de los Líderes. Ojalá que en alguna ocasión la podamos cantar en nuestra iglesia. Le vamos a pedir a la hermana Laura que la incluya en alguno de nuestros tiempos de alabanza. Y el canto de los líderes, así se llama, el canto de los líderes, habla precisamente de eso, de cómo un líder debe de estar siempre rogando, Señor, que no pongan mis ojos en mí, sino en ti. Señor, que los hermanos se postren a tus pies y no se postren hacia mí.
Sin embargo, a veces vemos en algunas iglesias todo lo contrario, como el líder, como el pastor, como el maestro busca ser servido, busca ser admirado. Ven a veces a la iglesia como propiedad de ellos mismos, y cuidado cuando eso ocurre. Pero nosotros como creyentes maduros tenemos que estar atentos a esa circunstancia. ¿Qué sería lo contrario del cristiano carnal? Ahora sí, vayamos al otro grupo. ¿Qué sería lo contrario del cristiano carnal? Bueno, en el mismo versículo 1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a qué, como a espirituales. Por lo tanto, lo contrario del creyente o del hermano carnal, niño inmaduro, es el cristiano espiritual. ¿Y qué es el cristiano espiritual? El cristiano espiritual, como lo leíamos, como lo estudiábamos también hace 8 días y como lo hemos estudiado en semanas anteriores, es alguien que vive en el espíritu. Espíritu con mayúscula, hablando del Espíritu de Dios. Es alguien que camina en el Espíritu de Dios, es alguien que obedece al Espíritu de Dios, es alguien que busca tener la llenura del Espíritu de Dios, es alguien que busca hacer la voluntad de Dios y no la propia. A esto mismo se refiere también la palabra en la carta a los Efesios, capítulo 4, que ya la mencioné hace un momento para hablar de los niños fluctuantes, en el versículo 14, pero en los versos 15 y 16 habla de la otra condición. Efesios 4, 15 y 16 dice, sino que, o sea, en lugar de ser niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, en lugar de eso, dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Y nuevamente aquí está la instrucción de la palabra, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué hermoso es esto que enseña la palabra. Dice, crezcamos en todo, pero crezcamos en quién? Crezcamos en aquel que es la cabeza del cuerpo al cual nosotros pertenecemos. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y nosotros debemos crecer, pero no debemos crecer como se nos antoje o de la forma que se nos antoje, sino nosotros debemos de crecer de acuerdo y conforme a la cabeza de este cuerpo, a la cabeza de la iglesia, que es Cristo. La única cabeza que tiene la iglesia es Cristo. El único sumo sacerdote, el único sumo pontífice que tiene la iglesia de Jesucristo se llama Jesucristo. Y en él es en el que debemos crecer en todo. Y luego explica todavía más aquí en Efesios 4, de quien todo el cuerpo, esa cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Las coyunturas son las articulaciones, ¿verdad? Es una forma popular, digamos, de referirse a las articulaciones. Todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según las actividades propias de cada miembro tiene una actividad propia, cada creyente en Jesucristo dentro de la iglesia tiene una actividad propia, pero estamos unidos por la coyuntura del amor, estamos unidos por la coyuntura de la fe, estamos unidos por la coyuntura de sabernos hijos de un mismo Padre. Bueno, esos miembros unidos y nutridos desde la cabeza, que es Cristo, a través de esas coyunturas que nos unen, dice, recibe su crecimiento. Ese crecimiento, lo vamos a ver ahorita nuevamente acá en el texto de Primera de Corintios, es algo que recibimos, no es algo que producimos nosotros mismos. El crecimiento en gracia, el crecimiento espiritual, es algo que recibimos.
recibe su crecimiento para ir edificándose, ya que hay una palabra que habla otra vez de crecimiento, de edificación, para ir edificándose en amor. Es decir, un cristiano maduro es uno que ya no necesita ser alimentado como un bebé. Es más, que ya es capaz de alimentarse solo, de alimentarse a sí mismo. Es uno que siguiendo la verdad en amor, crece en todo en Cristo. Es uno que siendo parte del cuerpo de Cristo, puede ser nutrido en ese cuerpo para ir edificándose cada día. Hermanos, una de las características que yo espero con todo mi corazón que ustedes desarrollen en ustedes mismos es la capacidad de autoalimentarse. Es la capacidad de ser alimentados a través de la palabra sin la necesidad de que alguien más les tenga que enseñar la palabra. Eso no quiere decir que algún día vamos a decir, ya no necesito ir a la iglesia, ya no necesito escuchar ningún sermón, ya no necesito recibir ninguna clase de estudio bíblico porque yo ya soy tan maduro que ya no necesito de nada de esto. Cuidado, porque allá hay un peligro también que es el orgullo y es la soberbia espiritual, tal y como le pasaba a los fariseos. Toda la vida vamos a seguir aprendiendo, toda la vida vamos a seguir siendo edificados, toda la vida tenemos que seguir creciendo en el Señor, pero debe de llegar un momento en la vida del cristiano en que pueda también nutrirse él directamente de la palabra sin necesidad de que alguien más le explique o sabiendo de a dónde puede buscar esas explicaciones y esas explicaciones sanas de lo que no entiende. Un cristiano que se puede instruir a sí mismo va a ser un cristiano que va a comenzar a instruir a otros, que va a comenzar a edificar a otros, que va a comenzar a alimentar él mismo a otros. Y ese es el propósito de Dios para nuestra vida. Sigue diciendo la palabra déjenme leer de corrido lo que resta, los versículos 6 al 11. Dice Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia que Dios me ha dado, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mira cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En esta parte, en esta porción, la palabra dice que nosotros, la iglesia, somos labranza, o sea, campo de cultivo de Dios. O usando otra alegoría, también menciona que somos edificio de Dios, pero por el momento a mí me parece más propia la alegoría de la labranza para el ejemplo que Pablo usa aquí. Un campo de cultivo, un campo donde se va a cultivar algo, necesita ser sembrado, pero no basta con sembrarlo, necesita ser regado, necesita de irrigación. Un creyente necesita ser plantado en Cristo, es decir, nacer de nuevo, pero después necesita ser irrigado, necesita ser alimentado continuamente para que crezca. Eso es indispensable para el crecimiento espiritual. En esta labranza de Dios, en este cultivo de Dios, déjenme ponerlo así, en esta parcela de Dios que es su iglesia, algunos han sido puestos como plantadores. Hermosa aquella parábola del Señor Jesucristo, recuerdan el planta y el sembrador salió a sembrar.
y parte de la semilla cayó en un lugar, y parte cayó en otro lugar, y parte cayó en otro lugar, pero una parte cayó en tierra buena, y esa dio fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Entonces, hay plantadores, hay otros que son irrigadores, hay otros que no es tanto que planten, sino que más bien irrigan, más bien riegan aquella semilla que ya fue sembrada. Pero ¿saben qué, hermanos? Y lo que dice aquí la palabra es bien claro, ambos son sirvientes de Dios. No es que el que planta es más o el que riega es más. No es que el que inicia una obra es más y el que la continúa es menos, o al revés, uno es más que el otro. Ambos somos exactamente iguales. Miren, en el reino de Dios, y el Señor Jesucristo lo enseñó perfectamente bien, en cuanto a posición, somos exactamente iguales. No hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, no hay libre ni esclavo. Todos somos uno en Cristo. En este momento, a mí me toca predicar la palabra y a mí me toca explicarles la palabra a ustedes. He disfrutado mucho cuando he estado del otro lado y los he escuchado a algunos de ustedes enseñar la palabra, y entonces yo soy alimentado por ustedes, yo soy irrigado por ustedes como parte que soy también de la labranza de Dios. En ningún momento podemos entender que yo o que el que está predicando sea más. Dios me ha dado la oportunidad de conocer a hermanos que son famosos predicadores a nivel de Latinoamérica, por ejemplo, y algo que he podido observar en ellos ha sido su tremenda sencillez, su tremenda humildad, aun cuando son personas que salen en la televisión, que salen en la radio, que escriben libros, que son autores de libros, que son invitados a conferencias a diferentes países en cada momento, pero tenemos la conciencia, es mi hermano y yo soy igual que él, estoy al mismo nivel que él. En el pueblo de Dios no hay jerarquías, todos somos sirvientes, todos somos siervos de Dios. Y qué privilegio más grande, no puede haber un privilegio más grande que ser un sirviente, que ser un siervo de Dios. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros y es lo que enseña aquí la palabra. Por eso debemos de tener cuidado en idealizar a nadie en la iglesia. Miren, algo que seguramente estaba pasando en Corinto y que por eso Pablo tiene que abordar esta situación, es que en las ciudades de Corinto, como lo decía en un principio, había escuelas filosóficas y estaban los epicúreos y estaban los estoicos y estaban los de diferentes escuelas filosóficas. Y seguramente que cada uno de ellos, perdón, decían, bueno, yo soy de fulanito de tal, yo soy de Aristóteles, yo soy de Sócrates, yo soy de Platón, y ellos estaban acostumbrados a eso. Cuando ellos vienen a Jesucristo y vienen a esta nueva vida en Cristo, y resulta que ven que hay un Pablo que era, como Taylor Cadwell lo describe en su novela, el gran león de Dios. Era un hombre aguerrido, fuerte, lleno del Espíritu Santo. Pero después llega un Apolos que dicen que era todo un fuego, predicando, Apolos, que era un hombre apasionado en la palabra. Entonces seguramente que algunos dirían, a mí me gusta más como predica Apolos, yo soy de Apolos. Y otros dirían, no, yo soy de Pablo. Y por ahí se menciona en uno de los capítulos anteriores de Primera de Corintios, yo soy de Cefas, es decir, de Pedro, del apóstol Pedro. Y otros decían, yo soy de Cristo. Y entonces yo me imagino al apóstol Pablo casi rasgándose las vestiduras cuando oye eso y diciendo, espérense, ustedes no son ni de Pablo, ni de Apolos, ni de Cefas. Ni Pablo, ni Apolos, ni Cefas murió por ustedes. Ustedes solamente pueden ser de Cristo. Y por eso aquí lo dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno
concedió el Señor. Es decir, ni ser plantador, ni ser irrigador como Pablo, como Apolos, tiene ningún mérito porque es algo que les concedió el Señor, según concedió el Señor. Sigue diciendo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Hermanos, esto lo tenemos que tener perfectamente claro. Quien da el crecimiento no es el predicador, no es el maestro, no es quien enseña, no es ni siquiera tu esfuerzo, no es ni siquiera nuestro esfuerzo humano, es Dios el que da el crecimiento. Por eso crecer en la gracia tiene que ver con ser llenos de esa presencia de Dios. Tiene que ver con crecer en el conocimiento de Dios, sí, pero crecer también en la experiencia de caminar con Él, de buscar el fruto del Espíritu, de buscar que el carácter de Cristo sea impreso en nosotros, porque el crecimiento únicamente lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, no son más uno que el otro, aunque cada uno dice recibirá su recompensa de acuerdo con sus obras, de acuerdo con lo que ha hecho. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y qué privilegio más grande ser colaborador de Dios. Y vosotros, es decir, nosotros, la iglesia, somos labranza de Dios, edificio de Dios. Dice más adelante, tomando ahora como alegoría el edificio, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mira cómo sobreedifica. Cuando se hace una construcción, puede ser que uno sea el que pone los cimientos, el que coloca los cimientos, otro puede comenzar a levantar los muros, pero en este edificio del que estamos hablando, que es la iglesia, formado por piedras vivas, cada uno también sobreedifica. Cada una de esas piedras, como son piedras vivas, también sobreedifican. El creyente maduro se debe sobreedificar por sí mismo, como les decía hace un momento, leyendo, estudiando, instruyéndose. Pero hay una advertencia. Mire cómo sobreedifica. Mire en qué se sobreedifica. Y dice en el verso 11, ya casi estamos terminando, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien trata de poner otro fundamento que no sea Jesucristo, dice en otra parte de la palabra, nuevamente otra vez es una carta del apóstol Pablo, dice, si aún un ángel del cielo o nosotros mismos les predicamos otro evangelio diferente, sea anatema. Y lo repite una segunda ocasión. Si alguien les predica un evangelio diferente al que les hemos predicado, sea anatema. La palabra anatema quiere decir maldito, sea maldición. No podemos pretender poner otro evangelio diferente al evangelio de Jesucristo. Y alguien puede decir, pues es que no hay otro evangelio. Por supuesto que no hay otro evangelio, pero sí hay quienes de una manera sutil pueden presentar otro evangelio. El mal llamado evangelio de la prosperidad es una de las herejías modernas que tenemos y que lo vemos multiplicarse, pero como hierba mala por todos lados, a donde basados en un materialismo y en un egoísmo se pone el énfasis en la prosperidad del creyente como una muestra de que es un hijo de Dios. Ha existido desde los años 50, 60, una llamada teología de la liberación que pone su énfasis en que el Señor Jesucristo estuvo a favor de los pobres y que por lo tanto es legítimo el tomar las armas incluso para luchar por los pobres y para buscar que el pueblo sea liberado de la opresión, cuando lo único que buscan es precisamente poner al pueblo bajo opresión
bajo la opresión de una ideología, de una doctrina, ya sea del comunismo, del socialismo o de este tipo de enseñanzas que llegaron a mezclarse tremendamente con la enseñanza de Jesucristo, guiados por líderes cristianos, principalmente líderes católicos tuvieron una relevancia en esto, pero entonces nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Cómo somos sobreedificados o cómo nos sobreedificamos? Debe ser en el mismo fundamento que es la enseñanza de los apóstoles, que es la enseñanza de Jesucristo, que es la sana palabra de Dios, que es la sana doctrina de Dios. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Debemos crecer en el conocimiento, en la sabiduría, en la gracia, pero debemos cuidar que el fundamento sea el mismo, la enseñanza de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo, ningún otro evangelio. Hermanos amados, iglesia amada, el propósito de Dios es que crezcamos como labranza sana, como cultivo sano, como edificio fuerte. El propósito de Dios no es que permanezcamos siendo niños inmaduros durante toda nuestra vida, sino como espirituales, como maduros en la fe. Cierto, en la iglesia siempre habrá niños recién nacidos. Quisiéramos que hubiera más, ¿verdad? Quisiéramos que hubiera más recién convertidos, gente que acaba de recibir el evangelio de Jesucristo y que son niños recién nacidos en la fe, que son espiritualmente niños. En la iglesia siempre habrá niños así, a los cuales hay que alimentar y a los cuales hay que alimentar con la leche espiritual, con los rudimentos de la fe, con los rudimentos de la palabra de Dios. Desafortunadamente, siempre habrá también niños que siguen siendo inmaduros después de 2, 3, 5, 10, 20 años de estar caminando en el evangelio, y qué tal parece que no hubiera un crecimiento, y qué tal parece que siguen y siguen y siguen siendo cristianos carnales. Y lo mismo habrá cristianos maduros, cristianos que viven en el Espíritu, que caminan en el Espíritu, que crecen en gracia y en el Espíritu de Dios. Y yo te pregunto, ¿a qué grupo perteneces? ¿En cuál grupo te ubicas? Si tiene poco tiempo, si tiene unos meses que tú has conocido de Jesucristo, entonces tú eres un niño recién nacido y estás bien ahí porque tiene muy poquito tiempo que estás caminando en el Señor. ¿Pero a qué grupo perteneces? ¿O eres del grupo de los que ya tienen más de 2 años, más de 5 años, más de 10 años caminando en el evangelio y que todavía no entienden bien los rudimentos de la palabra? Que todavía, y déjenme poner un ejemplo muy práctico y que a lo mejor alguno diría, bueno, pero eso no tiene tanta importancia. Pero todavía vemos, hermanos, a los que cuando se da una cita bíblica y decimos, vamos a Joel capítulo 1, versículo 3. No tienen ni idea si Joel está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Y no tienen idea ni siquiera de qué habla Joel, ¿verdad? De qué se trata ese libro. A veces suena como que es el nombre de algún cantante moderno y después de años de estar en el Evangelio, ¿a qué grupo perteneces tú? ¿O eres del grupo de aquellos que ya son capaces de alimentarse solos y de comenzar a alimentar a otros en el evangelio? Bendito sea Dios, porque yo conozco en nuestra iglesia a muchos que son de este grupo. Somos un pequeño rebaño en Fuente de Vida, pero conozco a muchos que veo cómo alimentan a otros, cómo edifican a otros, cómo van con el evangelio con otros. Y Dios quisiera que cada uno de nosotros perteneciéramos a ese grupo, que nuestra iglesia, que Fuente de Vida, esté formada por cristianos, sí que luchan, sí que tienen batallas, sí que se caen, sí que se equivocan, pero que están creciendo, que están siendo edificados, que están siendo cultivados como labranza de Dios, como cultivo de Dios,
como edificio de Dios edificado por piedras vivas. Quiero terminar con la cita que está en segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 5, porque creo que es un resumen de esto de lo que hemos venido hablando. Dice la palabra del Señor ahí: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, como sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dios permita que este pequeño rebaño, al que hoy reconocemos como Iglesia Fuente de Vida, sea edificado y sea sobreedificado cada día como casa espiritual y como sacerdocio santo, que ofrezca tanto dentro como fuera del templo, tanto dentro de las paredes como sobre todo fuera de las paredes del templo, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Que Dios nos ayude a crecer de esa manera y a vivir de esa manera. Oremos, hermanos. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Dios. Yo te doy gracias porque me has permitido, a pesar de las circunstancias que he vivido estos días, el poder compartir tu palabra. Gracias, gracias, Señor. Gracias porque tú nos has hablado a cada uno de nosotros, comenzando por mí, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por esta palabra tuya que es viva. Gracias por esta palabra tuya que es eficaz. Gracias por el alimento que nos has dado el día de hoy. Ayúdanos, Señor, para que si hemos sido niños fluctuantes, para que si hemos sido niños que todavía necesitan ser alimentados con leche y no con vianda, Señor, comencemos a partir de hoy a crecer en ti, a crecer en tu palabra, a crecer en el conocimiento, a crecer en sabiduría, a crecer en gracia, para ser, Señor, ese edificio que te glorifique a ti, para ser esa casa que te glorifique a ti, para ser ese sacerdocio santo que te glorifique a ti, para ser esa casa espiritual que te dé la gloria y la honra a ti. Ayúdanos, Señor, para que sobre todo en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, nosotros podamos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ti, Señor Jesucristo. Gracias por lo que tú estás haciendo, gracias por lo que has hecho y gracias por lo que vas a seguir haciendo de aquí en adelante. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, que el Señor sea con cada uno de ustedes.